21 de septiembre, festividad de San Mateo Apóstol, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió, y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día celebramos a San Mateo, uno de los 12 apóstoles y además el autor del primer evangelio que aparece en el canon del Nuevo Testamento. Entre los libros del Nuevo Testamento aparece en primer lugar el Evangelio según San Mateo. Hoy día estamos celebrando su festividad. Probablemente San Mateo era de Cafarnaúm, aquel pueblo que vemos en varias ocasiones en los evangelios, pues presente, se hace referencia a ese pueblo. En esa ciudad, San Mateo ejercía el oficio de recaudador de impuestos. Era recaudador de impuestos. Y allí lo va a buscar nuestro Señor, en su trabajo. De allí lo va a sacar para formar parte de los 12. San Mateo es uno de los 4 evangelistas. Precisamente en el Nuevo Testamento su evangelio aparece en primer lugar: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y no hay datos seguros sobre los lugares en los que predicó. Muy posiblemente predicaría en toda la zona de Oriente, donde parece ser que murió en Persia, y murió mártir. El evangelio que acabamos de escuchar, narrado por el mismo San Mateo, precisamente nos pone adelante su vocación. Dice Mateo, contando su propia experiencia, que en aquel tiempo Jesús vio al pasar, estaría pasando por una calle, y a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Vamos a fijarnos cómo aquí hay actitudes que constantemente se repiten en nuestro Señor Jesucristo. Dice: en aquel tiempo vio Jesús al pasar. Primero, vamos a fijarnos en el acto mismo de pasar. Al pasar Jesús vio. Jesús siempre está pasando. Siempre está pasando a nuestro lado. Y pasa a nuestro lado una y otra vez, pero las circunstancias son distintas. De repente, en una ocasión, pasa llamando, y si uno no le responde inmediatamente, ya quizá no haya una segunda llamada. Pero en todo caso, esto que nos refiere San Mateo, a lo largo de toda la historia de la humanidad, Jesucristo siempre está pasando junto a la iglesia y junto a cada uno de nosotros. Siempre hay que estar atentos para reconocerlo. Después nos dice Mateo que vio. Jesús, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo.
podemos fijarnos en este verbo, vio, en este acto de nuestro Señor, el acto de ver. Y aquí también podríamos decir, Jesucristo siempre está viendo. Jesucristo siempre está viéndonos. Jesucristo busca, Jesucristo ve, Jesucristo llama, Jesucristo pasa, especialmente en nuestra vida cotidiana. Y en nuestros quehaceres de todos los días. Por lo tanto, en aquello que constituye para la gran mayoría del mundo esos como dos centros nucleares como son la familia y el trabajo. Jesucristo siempre está allí, en estos como dos centros, familia, trabajo, pasando, viendo, llamándonos. Y efectivamente, a San Mateo le va a decir, sígueme, sígueme. Y aquí también lo mismo que le dijo a San Mateo, nos dice a cada persona. Jesucristo siempre está diciéndonos, sígueme. Y también es verdad que Jesucristo siempre está esperando nuestra respuesta. Mateo nos dice aquí, él mismo se levantó y lo siguió. Se levantó y lo siguió. Jesucristo dice, sígueme. Sigue a mí. No sigas otras cosas. Sígueme a mí. Es el único ser humano, es mejor dicho, Dios hecho hombre, es el único que puede decir, sígueme a mí, sin ninguna condición. No hay nadie más que pueda decirlo de esa manera. Recordamos cómo cuando llamó a los apóstoles, después de pasarse toda una noche en oración, y al día siguiente fue llamando uno a uno a los 12, y después el que nos cuenta esto es San Marcos, va a decir, los llamó para que estuvieran con él, es decir, para seguirle a él, para que estuvieran con él, para estar con él, es decir, a tiempo completo, para que estuvieran con él, y luego ya para mandarlos a predicar. En otra ocasión nuestro Señor va a decir, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. El que quiera seguirme, incluso aquí da una característica también de lo que tiene que ser el seguimiento a Él. Tiene que ser libre. Por eso Jesucristo dice, el que quiera, como diciendo, si alguien no quiere, tiene toda esa libertad para no seguirme. Pero también es verdad que eso trae consecuencias. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. En otra ocasión nuestro Señor va a decir, el que quiera servirme, que me sigan. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirva, el Padre le dará un puesto de honor. Una morada, haremos morada en él. Pero todo hace referencia al seguimiento, como se lo dice aquí a San Mateo. Sígueme, sígueme. San Agustín, con motivo de esto, decía, temo que Jesús pase y no vuelva. Cristo, pues, sigue llamando, sigue diciendo, sígueme. Y casi siempre esto se ha visto de una manera concreta, esa llamada del Señor a la entrega total a Él a través del sacerdocio o a través de la vida religiosa. Por eso también ahora este Evangelio, estas palabras, este recuerdo y contemplación de la vocación de San Mateo, uno de los 12 apóstoles, es bueno tenerlo presente de repente para tantos niños, tantos jóvenes, que ahorita mismo quizá con motivo de este comentario pueden estar escuchando y sería ocasión de preguntarse, ¿no estará el Señor diciéndome a mí, sígueme,
pero sígueme con un seguimiento radical, es decir, la vida sacerdotal o la vida religiosa si es una chica. ¿No estará el Señor llamándome en estos tiempos en los que parece que los jóvenes han perdido interés por esta vida, esta forma de vida, esta vocación, la vocación sacerdotal? Y sin embargo, podemos estar seguros que Dios sigue dando vocación sacerdotal a tantos niños y jóvenes. Hace falta descubrirlo y descubierta esa vocación, aceptarla. Junto con la llamada, junto con la vocación, Cristo da la gracia, da la ayuda, da la fuerza para responder. Y para responder pronto, como vemos que hizo Mateo. Se levantó y lo siguió. Y además de dar la gracia y la ayuda y la fuerza para responder pronto, Jesucristo también da la ayuda, la fuerza, la gracia para ser fieles en esta correspondencia a su vocación. Por eso, si hay niños o jóvenes que están escuchando este comentario, es bueno hacerse esa pregunta. Después nos dice que San Mateo celebró una fiesta por la alegría de la vocación. Una fiesta, Mateo celebra su vocación y lo celebra invitando, como lo dice aquí, estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Se sentaron con Jesús y sus discípulos. San Jerónimo, más o menos son de la misma época, en el siglo IV, siglo V, comenta que un poco jocosamente que esa fiesta que armó San Mateo era un festín de pecadores. Un festín de pecadores. Y Jesucristo asistió también a ese festín. Es significativo cómo nuestro Señor, uno se pone a leer en los evangelios y está presente en muchos momentos de comidas, de invitación. Va a haber un fariseo llamado un fariseo llamado Simón, que le va a invitar y le va a rogar que vaya a comer con él, ¿no? Es el caso en el que ya comiendo se presentó una pecadora, como lo narra los evangelios, y le va a ungir los pies y va a llorar ahí a sus pies. Pero nuestro Señor, y en ese caso era un fariseo el que lo había invitado, amigo suyo seguramente o alguien conocido, pero en todo caso allí. Y como siempre nuestro Señor aprovechando la circunstancia para enseñar, ¿no? Para enseñar la ley del amor, la ley del perdón. En otro momento, por ejemplo, como ya lo hemos recordado, visitaba a la familia que era amistad suya, la familia de Lázaro, María y Marta, y en una ocasión en la que llegó por ahí, Marta estaba muy preocupada por el servicio, preparando para la comida, pero nuestro Señor invitado a esa casa. En otra ocasión se hizo invitar él mismo por Zaqueo: Zaqueo, hoy me voy a hospedar en tu casa. Y luego lo vemos presente en las bodas de Caná. Y como acabamos de hacer un recuento rápido, en muchos momentos está allí presente. Pero ahora en el Evangelio de hoy nos los presenta en una comida en la que Mateo está celebrando su vocación, su llamado a formar parte de los seguidores de Jesucristo. Y para celebrarlo, pues ha invitado a sus compañeros, a sus amigos, y como dice él mismo, publicanos y pecadores se sentaron con Jesús. Jesús presente entre ellos. Y por eso esto nos da mucha confianza para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Él siempre está esperándonos, Él siempre está
dispuesto a participar con nosotros de nuestras alegrías y de nuestras penas, de nuestros sufrimientos y también de aquello que incluso nos puede apartar de Él para fortalecernos, para ayudarnos, para perdonarnos a través del sacramento de la confesión y luego invitarnos a ese banquete que es la Eucaristía, la Sagrada Santa Misa. Que este Evangelio en el que, y este día en el que estamos celebrando a San Mateo, apóstol y evangelista, pues sea una ocasión para recordar que Jesucristo siempre está pasando a nuestro lado, siempre está viéndonos y siempre está llamándonos. Y más aún si eres un joven que tienes una inquietud o de repente con motivo de esta misa, de este Evangelio, de esta celebración de San Mateo, empieza a surgir esa inquietud por la llamada de Jesucristo. Que tengas esa respuesta como San Mateo, se levantó y lo siguió, pero eso supuso una gran fortaleza, una gran valentía de parte de Mateo. Eso mismo también se le puede pedir al Señor y Él da esa fuerza para seguirlo. Decíamos que este Evangelio pues es una invitación a recordar que Jesucristo siempre está pasando a nuestro lado, siempre está viéndonos, siempre está llamándonos y diciéndonos, sígueme. Que especialmente invoquemos a la Virgen Santísima, que supo escuchar a Dios y supo aceptar su palabra y seguirlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.